Analítica. Presenta. Foro Analítica. La importancia de los símbolos en la continuidad republicana. Invitados especiales. Carol Leal. Sócrates Ramírez. Moderador. Emilio Figueredo. Buenas tardes, amigos de Analítica. Bienvenidos a este foro de Analítica TV, donde exploraremos un tema fundamental para la estabilidad de los sistemas de gobierno: el papel de los símbolos en la continuidad republicana. Desde la antigüedad, los sistemas políticos han utilizado símbolos para legitimar su autoridad y consolidar su identidad. Las monarquías, por ejemplo, se sustentaban en el derecho divino, reforzado por una serie de emblemas y ceremonias que hacían comprensible su poder para el pueblo. Los sistemas republicanos no son una excepción. La bandera, el escudo, el himno nacional representan los valores, la historia y la cohesión de una nación. Estos símbolos no solo evocan el orgullo nacional, sino también unifican a la ciudadanía tanto dentro del país como en el extranjero. En el caso venezolano, algunos de estos elementos esenciales para la transferencia de poder se establecieron en 1911 durante la presidencia de Juan Vicente Gómez y con el tiempo han sufrido modificaciones legales. Un ejemplo significativo es la banda presidencial, que tradicionalmente se llevaba sobre el hombro derecho hasta que Hugo Chávez la utilizó sobre el hombro izquierdo sin un cambio formal en el protocolo. A lo largo de este foro, nuestros invitados Carol Leal y Sócrates Ramírez abordarán cuestiones claves: por qué los símbolos son fundamentales en la legitimación de un sistema republicano, cómo han evolucionado los símbolos en la historia política de Venezuela y qué impacto tienen estos símbolos en la percepción y continuidad de la República. Acompáñanos en esta conversión que nos ayudará a comprender mucho mejor cómo los símbolos contribuyen a la estabilidad institucional y a la identidad de la nación. Le voy a dar la palabra primero a Carol Leal, que es antropólogo, graduada en la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en Historia Política en París y en Ciencias Políticas, es magíster de la Universidad Simón Bolívar y tiene doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Profesor titular jubilado de la Universidad Simón Bolívar, profesora del Diplomado de Historia de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancourt. Su línea de trabajo está centrada en la historia política, con énfasis en el periodo de la primera revolución de Caracas, lenguajes y conceptos políticos, sociabilidades políticas, opinión, ciudadanía, elecciones y nuevos actores políticos, representación simbólica de lo político, y autor de más de 30 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos. Ha sido colaboradora en los 2 volúmenes del Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano. Tiene la palabra, Carol. Bueno, muy buenos días a todos y muy buenos días, Emilio. Gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a mi compañero del foro hoy, Sócrates Ramírez, que trabajamos juntos en la Universidad Simón Bolívar. Bueno, yo estaba pensando que seguramente más de uno se debe estar preguntando, pero, ¿y para qué demonios sirve hablar sobre este tema de los símbolos bueno, y cómo se conectan con nuestra tradición republicana? Lo primero que creo que es fundamental decir es que los símbolos juegan un papel determinante en todas las sociedades, sean sociedades tradicionales, sean sociedades modernas. Es imposible vivir que la sociedad, porque además sirven para construir la idea de la nación, la idea de pertenencia, la idea de cohesión. Es decir, son fundamentales para la cohesión social y política de toda sociedad. Y además nos dan la idea de pertenencia, pertenecemos a algo. De hecho, en Venezuela, pues nosotros tenemos, qué sé yo, la bandera, el escudo, el mismo himno, que incluso en momentos así de mucha politización, como lo hemos visto, uno puede estar en Australia, puede estar en Nueva Zelanda, puede estar en Estados Unidos, puede estar en, qué sé yo, en Europa, y en un momento de protesta lo primero que la gente sale es a poner la bandera nacional o a cantar el himno nacional. Es decir, que son elementos de identidad. Se pueden politizar o no se pueden politizar en un momento dado, pero bueno, eso, aparte que se utilizan en los momentos oficiales, pues desde el punto de vista de cuando hay que cantar el himno, un momento, un acto oficial. Entonces, yo creo que esos 3 símbolos son muy importantes, pero hay otros símbolos más específicos, yo creo que también esto hay que resaltarlo, que están directamente relacionados con
lo que es la concepción del poder y la transmisión del poder. En el caso venezolano, yo me voy a referir ahorita específicamente al caso venezolano. Y tengo en mente lo que es el acto en sí mismo de la transmisión del poder. Y lo que se conoce como la transmisión y la juramentación del poder. Tema que, por supuesto, en este momento pues está más que vigente porque tenemos un presidente electo no juramentado y un presidente no electo juramentado. Entonces, digamos que el tema está vivo. Y creo que la ceremonia de toma de posesión y juramentación hay que analizarla desde el punto de vista histórico, desde el momento que aparece, con la formalidad que aparece y cómo está conectada con el inicio de la democracia venezolana como ceremonia, para poder comprenderla y para poder saber exactamente cuáles son los símbolos que la integran. Eh, yo creo que lo primero que hay que señalar es que nosotros entre 1958 y 1999 asistimos a una ceremonia que desde el punto de vista antropológico uno lo podría llamar un rito de paso, ¿no? Es decir, es el traspaso del poder que se hace de un presidente que está saliente a un presidente que acaba de ganar las elecciones y que debe juramentarse y ser reconocido. Él juramentarse ante el soberano, que es el Congreso, y el juramentarse ante el, perdón, que me entró un mensaje y me confundió, juramentarse ante el Congreso, que es en definitiva el soberano, y ser reconocido por el soberano como la nueva autoridad ejecutiva del país. ¿Cuál es la idea, cuál es la historia de esto? Esto es un ritual que está cargado de símbolos, símbolos que vienen desde el principio del siglo XX. Pero yo creo que también hay que aclarar una cosa. Los símbolos que utiliza este ceremonial o este ritual de paso son la bandera, y la bandera desde el siglo XIX, Páez impuso el establecimiento del uso de la bandera. ¿Se usó o no se usó después? Poco importa. Posteriormente, en 1943 o 42, si no me equivoco, Isaías Medina Angarita también reglamentó el uso de la bandera como insignia nacional y como insignia que pertenecía al acto de la ceremonia. Entonces, esto es un símbolo muy importante vinculado a esta ceremonia de transmisión del poder. Pero quizás lo más importante que se establece a partir de 1958, porque al fin y al cabo no deja de ser un acuerdo político, y es un acuerdo político sobre la manera como se haría el acto. El acuerdo estableció que debía hacerse en el Congreso, que es el soberano, la representación del pueblo, en primer lugar, porque hubo propuestas en ese momento acerca de que podía hacerse en la calle. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace al aire libre. En algunos países centroamericanos se hace al aire libre. Se acordó entonces que fuese ante el soberano, que en este caso es el Congreso, fue uno de los primeros acuerdos, y el segundo acuerdo era cómo había que organizar o limpiar el hemiciclo, el Congreso, eliminar toda la representación excesivamente bolivariana, porque veníamos desde la dictadura, y que estuviese centrado en el escudo como un símbolo de unión. Y si uno se fija, el escudo es lo que presidía, en esa época presidía el hemiciclo del Congreso. Yo creo que eso es importante también tenerlo presente. Entonces, y además este ritual tiene otros símbolos que están vinculados al origen nuestro como nación. Por ejemplo, aparte de la bandera, que es uno de los elementos que se va a traspasar, el presidente saliente se lo entrega al presidente entrante. El otro segundo símbolo es lo que se conoce como el collar del arca. ¿Qué es el collar del arca? El collar del arca lo hicieron unos hermanos joyeros, los Gassman, a principios del siglo XX, en 1910. Es diseñada por orden de Juan Vicente Gómez. La idea era celebrar el centenario de la independencia de Venezuela. Este es un collar muy hermoso. Yo puedo compartir una imagen que tengo por ahí de ese collar. Es un collar muy hermoso que además lleva una llave para abrir un cofre. Y en ese cofre, que está guardado en el Salón Elíptico, del Palacio Federal Legislativo, y en ese cofre está una copia de época de las actas del Congreso de 1811-1812. Ese fue el primer Congreso Constituyente que tuvo Venezuela. Y durante ese Congreso es cuando se hace la declaración de la independencia absoluta. Entonces, ¿qué se entrega? Y además dentro de esa
arca había además un pequeño cofrecito que tenía otra llave pequeña para abrir el sarcófago del libertador. Es decir, que si uno se pone a ver todos los elementos constitutivos que tiene esta collar con la llave del arca, son muy importantes porque es la idea de la fundación de la nación. Y es un elemento que va a permanecer. Esta llave fue reglamentada por ley, primero en 1911, si no me equivoco, y luego posteriormente en 1940 y algo, no me acuerdo el 40 y algo, creo que fue con Isaías Medina Angarita, acerca del uso de esta llave y cuándo se debía utilizar. Pero en todo caso, esos son dos elementos que están presentes durante esta ceremonia. ¿En qué consiste la ceremonia? Y creo que ahí también hay que detenerse. La ceremonia es una ceremonia que tiene varias fases. El día previo, el presidente electo debe presentarse ante el poder electoral, antes llamado Consejo Nacional Electoral, para que le ratifiquen que efectivamente él obtuvo los votos y es ratificado el hecho de que él ganó las elecciones y se le da el número de votos. Al día siguiente, viene la segunda fase, el presidente electo va con una comitiva y debe ir a la iglesia a oír una misa te deum. Además, es importante el espacio de la iglesia porque el presidente electo lo sientan del lado del evangelio. Y desde el punto de vista de la simbología religiosa, el lado del evangelio tiene una significación muy, muy particular. Y además, quien da la misa es la cabeza jerárquica de la iglesia. De allí pasa al Palacio Federal Legislativo. Yo creo que es importante que nos imaginemos cómo es el Palacio Federal Legislativo. El Palacio Federal Legislativo tiene una parte norte, donde está el Salón Elíptico, y una parte sur, donde están los hemiciclos, el antiguo hemiciclo del Senado y el antiguo hemiciclo de los diputados. Eso ya ha cambiado porque tenemos una asamblea unitaria, pues nosotros no tenemos Senado desde hace un tiempo. O sea, en la parte norte, lo que llaman la parte norte, que es donde es el salón elíptico, donde se guarda el arca, justamente, el arca donde está las actas del Congreso Constituyente de 1811-1812, está dividido en varios salones. Y uno de esos salones, el costado oeste de ese palacio, hay un salón muy famoso que se llama Salón Tríptico, así llamado porque aquí hay un cuadro de Tito Salas titulado El Tríptico de Bolívar. Y en ese salón está ese tríptico de Bolívar y una serie de estantes de madera en donde están exhibidas todas las constituciones que ha tenido Venezuela. ¿Por qué me quiero detener en este momento? Antes de entrar al acto propiamente de traspaso de poder y juramentación del poder, el presidente electo es llevado a ese salón mientras se instala el Congreso. Por lo menos así fueron las ceremonias entre el 58 y el 99. Esperando en ese salón, se lo coloca frente al retrato del tríptico de Bolívar. ¿Qué representa este tríptico de Tito Sala? El juramento de Montesacro, de 1805, el paso de los Andes de Bolívar, y, por supuesto, la muerte. Yo digo que es un elemento muy, pero muy importante esto porque representa tres momentos de la vida, pues que es un eje fundamental, una figura fundamental para la constitución de la nación y en la percepción de los venezolanos, porque además representa también al mismo tiempo la ilusión, la posibilidad del esfuerzo en la construcción, pero también la fragilidad de la vida y lo precario que puede ser el poder. Y creo que es un momento importante de reflexión que puede tener. Pero yo creo que Sócrates agregaría ahí algo que representa algo más, el hecho de que estén las constituciones. Yo no sé si lo quieras agregar ahorita, Sócrates, pero a mí me parece que Sócrates hace una puntualización allí que es muy, pero muy importante, el hecho de que refugien al presidente mientras espera que lo vayan a llamar para juramentarse, que lo tenga frente a las constituciones que ha tenido el país. No sé si lo quieres agregar ahorita, Sócrates. Sí, Bueno, pues, sí. yo quiero presentar a Sócrates ¿A qué? antes que conteste, ya se presentó una sola vez. Sócrates Ramírez es historiador venezolano, graduado en la Universidad de los Andes, con un doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de México, donde reside actualmente, y se destaca por su trabajo en investigación y fue coordinador de investigación del Centro de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello UCAM. Su enfoque incluye el estudio de manifestaciones del bolivarianismo, entre otros temas históricos de Venezuela. Y ahora te doy la palabra, Sócrates, ya no presento más. Sí. Muchísimas gracias, Emilio y profesora Carole, por la invitación y
siempre tan dispuesta pues a conversar sobre estos temas que nos unen mucho. Eh, Antes de enlazar con lo que había comentado recientemente la profesora Carole, yo quería hacer algunas precisiones previas. Eh, en primer lugar, que todo este ritual de la juramentación presidencial, como todas las simbologías nacionales, son construidas históricamente, ¿no? Eh, no, no se le ocurren a alguien en un momento y así permanecen, sino que a lo largo del tiempo pues van teniendo añadidos, van teniendo sustracciones, como cambia absolutamente todo. Pero puntualmente, a cada régimen político es inherente un proceso de elección simbólica, ¿sí? Nuestra democracia, nuestro régimen democrático a partir de 1958 tomó decisiones simbólicas. La profesora Carol habló un poco de eso al principio. Eh, Decisiones que no necesariamente se tradujeron en planteamientos legales, es decir, que se establecieron en la ley, sino que quedaron sustentadas a partir de pactos y acuerdos, ¿sí? Y de una forma, eh, digamos, más bien recurrente de hacer estos actos. Eh, ¿Qué procesos de elección simbólica hubo acá? Y de qué modo las experiencias del tiempo de las personas que decidieron permearon esas decisiones. Son preguntas, digamos, eh, históricamente interesantes para ser respondidas. ¿Por qué preciso esto? Eh, Porque básicamente se escogieron de algún modo símbolos cuyo origen estaba anclado a una dictadura, eh, a la dictadura gomecista, eh, que muchas de las personas que eran protagonistas políticas en 1958 vivieron y padecieron. ¿Ok? Entonces, de algún modo se privilegiaron algunos símbolos originados en ese momento en detrimento de otros que habían tenido otros usos en el marco de la dictadura más reciente, que era la militar encabezada por Pérez Jiménez desde el 53 hasta el 58, cuando es depuesto. Entonces, creo que es una precisión importante, eh, en el sentido de que no todo es exactamente blanco o exactamente negro, ¿no? Hay muchos grises en todos estos procesos de elecciones simbólicas. Eh, Y yo le apuntaría, Sócrates, que yo creo que tú lo has observado también, que es que dentro de esas elecciones es que el presidente se va a juramentar delante de la representación del pueblo, no directamente en la calle frente al pueblo, sino delante de la representación. Es Claro. decir, la concepción de la democracia representativa. Creo que eso es una de las elecciones también y Y por eso es ahí tan importante el palacio. me permito hacer una pregunta. En esta última juramentación del no electo presidente, este, no se hizo ante el Congreso, ¿no? Se hizo en la parte norte del Palacio Federal Legislativo. Se hizo Pero no frente a los diputados, ¿no? bueno, no sé si había diputados o no, porque creo que había un público, No, ¿no? Lo que, ahí había de todo, pero no. Ellos estaban instalados en otra sala, en su sala, ¿no? esa parte, lo que pasa es que yo lo vi por YouTube, no lo vi mientras estaba ocurriendo, entonces la verdad que me costaría, en todo caso se hizo en el Palacio, pero no se hizo en la sala Ok. tradicional. Eh, pero hay una cosa que también apuntó Sócrates que sí creo que también hay que precisar, aunque no hubo una reglamentación, eso es cierto, sin embargo, sí hay una reglamentación hay un protocolo, los protocolos son civil, militar, diplomático. El protocolo ceremonial, eso sí se estableció, está escrito y bueno, tenía toda una serie, una normativa, tanto el protocolo militar como el protocolo civil, como el protocolo diplomático. Y lo otro que también está escrito, es que está articulado, o hay un artículo acerca de la obligatoriedad de los funcionarios públicos de juramentarse. La diferencia que tiene Venezuela con otros países es que ese juramento no se dice el texto del juramento. Hay países que prometen, hay países, Panamá, por ejemplo, permite que si el presidente no tiene creencia religiosa, no haga juramento, pero no ante Dios,
Eso, pero en el caso venezolano sí está articulado que es obligatorio hacer el juramento, pero no dice el contenido del juramento, Sócrates, que yo creo que eso, por ahí querías apuntar tú, ¿no? Sí, sí, Perdón, sí, ok. exactamente, exactamente. Lo otro que quería de la primera exposición de la profesora Carole es que creo que es necesario hacer una distinción conceptual entre qué es exactamente lo que ocurre en el marco de este rito de paso, como ella lo llama. Pareciera que nos estamos acostumbrando a hablar de toma de posesión presidencial, y se insiste mucho en este nombre, cuando en realidad eh, lo que ocurría en Venezuela, un poco independiente del tipo de gobierno que se estuviese estableciendo, es que este rito, más que estar asociado a una toma de posesión, que en efecto era algo que ocurría, estaba asociado a la alternabilidad del poder, ¿sí? A la Eso, sí, transmisión sí, del poder. es Siempre el fundamental. poder pasaba de una mano a otra mano Ujú, distinta, ¿sí? ujú, Eh, Desde que esto se establece legalmente en los años 40 durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, hasta 1958, las constituciones que pues regían ujú. la vida política venezolana no contemplaban algún tipo de Alternancia. reelección inmediata. Por Ujú. lo tanto, eh, siempre que el presidente pues terminaba su periodo, eh, entregaba los símbolos del poder Otro. a Ujú. otro presidente. Eh, entonces, si bien ocurría allí una toma de posesión del nuevo presidente, en realidad estaba ocurriendo una transferencia de poder, que es algo pues que en Venezuela, stricto sensu, no ocurre desde 1999. ¿Ok? Entonces, eso es, me Yo creo parece que que es muy importante. Yo creo que es muy importante lo que acaba de señalar Sócrates, porque parte del acuerdo es ese, que había alternancia del poder y la transferencia de los símbolos, es decir, imponer la medalla, perdón, el collar e imponer la bandera está ligado a que viene un sucesor y que no hay reelección inmediata. Eso que acaba de decir Sócrates. Y de hecho, si uno lo ve desde el punto de vista de la ceremonia en sí misma, cuando se instala el Congreso y en el podium o en el presidium se instalan el presidente del Congreso, antes, ¿no? El vicepresidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Poder Judicial, y a la derecha del presidente del Congreso se instalan el presidente saliente con todos los símbolos puestos encima y el presidente electo entrante sin símbolo. En el momento en que se produce la juramentación y la entrega de los símbolos, se produce un desplazamiento espacial. Donde estaba sentado antes el presidente electo, pasa a ocupar la silla inmediatamente a la derecha del presidente del Congreso y el saliente pasa a ocupar la silla que tenía antes el presidente electo. Ese desplazamiento espacial es exactamente el significado de que se entregó el poder, el punto que está señalando Sócrates. No sé si le quieras agregar algo allí, pues yo creo que es una de las partes fundamentales después de haber hecho el juramento de ley. Y un Sí, juramento además que se hace con la Biblia nuestra, que es la Constitución, obligatoriamente, y bueno, y un juramento que es juramento sobre Dios. Salvo Rómulo Gallegos no hizo juramento, sino promesa, pues, pero el resto, en general, hubo juramentos en nombre de Dios. sí, bueno, yo me quedé un poco atrás, yo todavía no he entrado ni siquiera a los Dale. hemiciclos, ¿no? Estoy todavía en la parte norte del Palacio Federal. Otra precisión que quería hacer en el marco aún de la primera exposición de la profesora Carole, es que más allá de los símbolos objetuales, ¿no? De la banda, el collar, eh, hay toda una disposición simbólica en este ceremonial que tiene que ver con eh, los espacios, ya ella lo ha introducido, y también la disposición del cuerpo de la persona que será investida. ¿Ok? Lo vemos en el marco de lo que ocurre según el ceremonial en la Catedral de Caracas, en el tránsito que hay entre este espacio bastante cercano con el Palacio Federal Legislativo. Eh,
con este encierro temporal que tiene el presidente dentro del salón tríptico, eh, que más allá de lo descrito por la profesora Carole, yo veo allí, digamos, como otros elementos simbólicos o de análisis más bien, eh, que tienen un poco que ver con el hecho de que el presidente en esa soledad eh, es sometido no solo a la visión del cuadro, eh, y a todo lo que expresa ese cuadro según la exposición de la profesora Carole, sino eh, a la observación de cuál es a la tradición a la que se somete, que es una tradición republicana, constitucional, porque está, digamos, esta repisa que guarda varios ejemplares firmados de las constituciones nacionales. Eh, pero también hay ocurren otras cosas, porque mientras el presidente está allí, no es que la historia está detenida, sino que hay otros procesos que se están desarrollando eh, que él no observa, ¿sí? Más bien que él espera que terminen de desarrollarse. ¿Y qué es eso que está ocurriendo? Al sur, en la parte sur del palacio, propiamente donde se reunían las cámaras y donde ahora se reúne la cámara o lo que sea que haya, eh, en el hemiciclo protocolar, en el antiguo hemiciclo del Senado, se está instalando el Congreso, mientras el presidente está solo en esta habitación al norte del palacio. Se está instalando el Congreso, se instala una sesión del Poder Legislativo, se lee un orden del día, en fin, como comúnmente ocurre en estos casos. Y una vez instalado, el Congreso designa una comisión que va a buscar al presidente. ¿Y qué está haciendo el presidente en todo este rato? El presidente está esperando. El presidente está esperando que, el presidente está esperando que un poder de algún modo superior al suyo, que es el poder de la representación del pueblo, el poder legislativo, se instale y lo llame para tomar posesión. De manera que más allá de los símbolos objetuales, de los espacios y de la disposición del cuerpo, esta espera también tiene, digamos, un marco simbólico de análisis, porque comúnmente uno suele esperar ante una autoridad mayor o ante alguien que represente para uno una autoridad. Y en este caso es el presidente sometido a la autoridad del Congreso que se está instalando y pronto lo llamará para que tome posesión. Eh, Luego, en el magnífico texto que publicó la profesora Carol en el marco de un libro colectivo editado por el Fondo para la Cultura Urbana sobre el ceremonial de jura presidencial, comenta ella pues que al llegar la comisión digamos, empieza el tránsito del presidente desde el Salón Tríptico hasta la zona sur del Palacio Federal Legislativo, donde será juramentado. Y que precisamente el momento de la toma de posesión, el momento de la transmisión de mando comienza cuando el presidente, otra vez, la disposición del cuerpo, la importancia de los espacios, cuando el presidente cruza la mitad del edificio que está marcado por una fuente, ¿sí? Eh, y bueno, quienes conocen el Palacio Federal Legislativo, digamos sus entradas principales, todas conducen todas conducen a esa fuente. Esa fuente marca la separación entre lo que antiguamente era La sede del Ejecutivo. la sede del Ejecutivo y la sede del Poder Judicial también, Ujú, porque el salón, lo que ahora es el Salón de los Escudos, antes era pues la sede de la Corte, ¿sí? ujú. Y al cruzar el presidente esa fuente ya entra en el terreno de el espacio donde habita la representación del pueblo, ¿sí? El soberano. El soberano, el Congreso o la Asamblea. Dicho Yo esto, pues sí, Ahora, Carol, yo quisiera hacer un no, no, yo comentario. quería yo quería compartir la pantalla para que se entienda lo que Ok, estoy, pero no, tengo un enredo aquí con la pantalla. Voy a poner compartir y quiero compartir mi pantalla. Esto, ventana de aplicación. Esta la quiero compartir. ¿Se ve? No, compartir. todavía no.
¿Se ve? Sí, está en proceso, vamos a ver. Sí, Ahora ahí sí, está. ya. Perfecto. Ok, Así- lo que está señalando Sócrates creo que es muy importante, porque esta es la parte norte del palacio. Esta es la famosa fuente, que él dice por todos los costados, y aquí está la parte sur. La parte norte era el antiguo ejecutivo. Cuando el presidente electo espera en este salón, que es el salón el salón tríptico, además sometido a la presión de someterse a la Constitución, porque es lo que tiene enfrente, como acaba de señalar muy bien Sócrates, y pasa aquí lo espera una comisión. Esta comisión lo recibe y a partir del momento en que entra lo que señalaba Sócrates, los desplazamientos por el cuerpo, a partir del momento en que la comisión recibe aquí al presidente, empieza realmente el acto de toma de posesión y implementación. Antes han sido preámbulos, la misa del Consejo Nacional Electoral, la misa en la espera, pero ahora sí empieza a partir de este momento. Y aquí suena el himno nacional, pero no por el presidente electo. Suena el himno nacional, que es parte del protocolo militar, el himno nacional, pero es dedicado al Congreso. Es un reconocimiento al Congreso. Y de allí es que luego entran a este salón famoso, que aquí están los dos, bueno, digamos, el hemiciclo del Senado y el hemiciclo del... Y el acto tiene lugar en el hemiciclo del Senado. Dejo de compartir porque mi internet es muy inestable. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Ya dejé de compartir, no sé. ¿Ya se dejó de ver? No, tienes que dar el botón. Aún la vemos todavía. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Ya, Ya. ya. Ups, Te quería hacer un perfecto, comentario, gracias. creo que te lo hice a ti previamente cuando organizamos este foro. El que era jefe de la Casa Militar, cuando se posesiona Chávez por primera vez en el poder, me comentó algo que me llamó la atención y te lo comenté a ti también, que Ujú. a Chávez le rendían honores militares dos veces. Uno en el Salón Elíptico y dos cuando entraba en el Congreso. Y eso se lo hicieron, inclusive el comentario que me hacía es que Evo Morales, que estaba invitado, decía, oye, por qué tanto saludo? Y Chávez como reclamó diciendo que tanto protocolo. Me llamó la atención porque era bueno, tú me has dicho que el protocolo militar es distinto, pero eso fue un hecho porque además él era el que me lo contó, es quien fue jefe de la Casa Militar. Y la otra cosa que quería ponerle en el comentario es que en esta juramentación express, que es la única cosa que puedo llamar, no se cumplió con prácticamente, bueno, aparte de las razones constitucionales que están detrás, pero en lo formal creo que casi ninguno de los símbolos se cumplió. ¿Ah? Bueno, hubo la entrega del collar y de la banda, lo hizo el Bueno, esa es la presidente única, del Congreso. pero no ni catedral, ni paseo, ni camino, ni la sala. O sea, muchas de las cosas que estaba narrando Sócrates no estuvieron. ¿No? Por eso que lo llamo yo Es que una desde el, juramentación express. claro, lo que pasa es que desde el 99, luego en el 2013, desde el 99, pues ha habido algunas transformaciones. Ha habido además, como señalaba Sócrates, algunas elecciones simbólicas del nuevo régimen. Bueno, de hecho, a lo largo del siglo XIX, e incluso a lo largo del siglo XX, hemos tenido algunas decisiones también. Pero en todo caso, el protocolo, digamos, que está más vinculado a lo que es la tradición republicana democrática, eso hay que subrayarlo, es este. Este es ceremonial que supuso además porque viene de un acuerdo. Y este acuerdo, pues está, además, este acuerdo entraña una serie de reglamentos que tiene, además, que toma prestado símbolos que vienen de la dictadura, como señalaba Sócrates, evidentemente, pero que además tiene un elemento fundamental para la constitución de la nación, que es la famosa arca. El arca, al fin y al cabo, ahí está contenida digamos, la primera constitución que tuvo Venezuela. Y yo creo que eso es un elemento de escogencia muy importante, porque es donde está la declaración de la independencia absoluta, con independencia de que el collar lo haya mandado a hacer Ujú. Gómez y con independencia de que, además, se acaba en la época en que se exhibe estas actas del primer Congreso Constituyente acababan de ser descubiertas, porque esas actas estaban perdidas. Entonces acaban de ser descubiertas en Valencia. Cuando se exhiben, pues evidentemente había bueno, que las conociera y pasan a ser un elemento fundamental de la historia de Venezuela. Ahora, Carol, el reconocimiento, las características bolivarianas, el respeto al libertador y todas esas cosas, ¿eso se ha mantenido a través del tiempo o ha habido modificaciones? Bueno, fíjate una cosa,
cuando uno revisa, si uno revisa la toma de posesión en nuestras elecciones indirectas que teníamos, ¿no? Que el Congreso elige en 1936 a Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras, después de Gómez, el primer presidente electo de manera indirecta por el Congreso que lleva este collar con la llave del arca. Y lo primero que él hace es hacer un juramento de fe bolivariana. Hay un texto en su diario, en sus memorias, Ah, en donde él lo hizo en aquel, y se fue para el Panteón a hacer su juramento de fe bolivariano, porque además formaba parte de la ideología que él iba digamos, a desarrollar a lo largo de sus 5 años de gobierno. Lo segundo es que esa fe bolivariana se ratifica 5 años después, cuando Isaías Medina Angarita, y él lleva a Medina Angarita al Panteón a ratificar su fe bolivariana. Seguramente, no tengo la imagen, pero seguramente Medina Angarita cargaba y ya portaba pues el collar, y la banda no tenía la presencia que tiene hoy en día o que tuvo posteriormente. Yo no sé si con eso es lo que tú estás no, indagando. y en la era democrática se eliminan varias de esas cosas que fueron características de Eleazar López Contreras y Medina, ¿no? Todo eso se eliminó, todo eso No, se no hay la visita al panteón y, y tanto. No, sí la Eso hay. sí hay. Una vez que termina el acto propiamente de Ok, juramentación, perfecto. la firma de acta que se traspasó el poder, porque hay una cosa que aquí hay que subrayar que es muy importante, el ceremonial democrático y que, digamos que, de continuidad de la República, entraña la idea de que continúa la República, pero cambia el poder. Yo creo que eso es fundamental entender. Eso es muy Eso es lo que va a importante. caracterizar, eso es lo que va a caracterizar realmente el ceremonial que corre entre 1958 y 1999. Porque durante el periodo de Pérez Jiménez pues se autoelige presidente, para hacer casi un chiste, y uno lo ve que porta el collar y porta también la bandera. Se lo pone el mismo. Se lo pone, bueno, se lo pone el presidente del Congreso, pues, se lo pone, Ujú. pero el punto es que lo característico, pero lo característico que va a ser de este acuerdo político del 58 es que hay una relación entre continuidad republicana y traspaso del poder. De ahí que el traspaso de las insignias sea tan importante y tengan el peso y el desplazamiento espacial dentro del presidio. Son para mí los 3 elementos más importantes que van a caracterizar Y la ida al panteón es al final del acto y lo han hecho todos, ¿o no? Una vez que firman el acta, presidente saliente, presidente entrante, presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema de Justicia o el Poder Electoral, una vez que firman todos el acta que ha ocurrido y habla el presidente por primera vez como presidente juramentado y se dirige al público, terminado ese acto, se dirigen al panteón a presentar ofrenda floral y por supuesto acompañado del pueblo como corresponde. Pero De eso ahí, lo han hecho prácticamente todos los presidentes desde sí, Gómez hasta o desde López Contreras. bueno, López Contreras introduce este elemento. No sé si luego, no sé si Rómulo Gallegos durante el periodo de cuando gana, yo no sé si Rómulo Gallegos llegó a hacer este recorrido, en todo Ujú. caso. Pero, digamos, la imposición de insignia fue muy parecida. La diferencia fue que no hubo juramento, sino promesa. Luego del Panteón, se dirige entonces a Miraflores. Y ya en la tarde, el presidente juramentado, como es el general en jefe de las Fuerzas Armadas, debe presentarse en los procesos para ser reconocido, es decir, escuchar la Dios. coordinación de las Fuerzas Armadas a su autoridad. O cuando ese cargo era un cargo que no era cargo, lo bordaba un civil, no era un grado militar. Uno de los elementos que ha introducido los nuevos tiempos es que lo convirtieron en un grado militar. De allí que un civil pueda llevar pues elementos militares. Pero eso es, entonces, el recorrido, Eso es a partir de Chávez, ¿no? eso es a partir del momento, no me acuerdo en qué año fue que lo convirtió en grado militar, pero sí es a partir del periodo de la primera presidencia de Chávez. No sé si Sócrates aquí quiere agregar algo de relación a esto. Bueno, yo como voy un poco Atrás. atrás en los desplazamientos en el espacio,
Quisiera precisar algo que siento que es importante y que ocurre en el momento de la entrega de las insignias, ¿no? Dentro del hemiciclo protocolar, antiguo hemiciclo protocolar del Senado. Eh, y es el hecho de que a diferencia de otras tradiciones de jura presidencial, Ujú, y con algunas excepciones también dentro del caso venezolano, la entrega de las insignias o sí, el desplazamiento de estos objetos va de un depositario del poder a otro depositario del poder, generalmente sin intermediarios, aunque ha habido intermediarios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que los símbolos los entrega o los impone el presidente saliente al presidente entrante. Eh, Solo en momentos como muy puntuales, la profesora Carol en su texto describe la toma de posesión la primera toma de posesión de Rafael Caldera ujú. y luego la toma de posesión de Hugo Chávez en 1999. Los símbolos no pasan de presidente entrante a presidente saliente a presidente entrante, sino del presidente saliente a el El pres- representante del Congreso, en este caso el presidente del Congreso o del Senado, y de este al presidente que toma posesión, ¿sí? Creo que esto simbólicamente también es muy importante, eh, porque es el fin de una autoridad y el comienzo de otra. En el marco de este acto, que como había dicho hace un momento, no solo expresa una toma de posición, sino una transferencia de poder en el marco de una alternabilidad constitucional, ¿sí? Eh, eso por un lado. Luego, me quisiera quedar dando vueltas un poco sobre un comentario de la profesora Carole, que, digamos, a fin de cuentas, metafóricamente, qué significa todo esto que se construye en el tiempo, que se construye históricamente? Eh, ¿Qué es la forma simbólica de tratar de expresar la tensión que existe entre cambios y continuidades, ¿no? Pero sobre todo la toma de posesión y todo este rito simbólico asociado a ella, eh, trata de demarcar que continúa y que permanece una certeza. ¿Y cuál es esa certeza? La de la perdurabilidad republicana, ¿no? Mm. Eh, eh, la de las instituciones republicanas, ¿sí? Aquí, bueno, han tirado como constantemente el anzuelo preguntando en torno a la reciente jura presidencial, ¿no? Eh, yo quisiera decir, pero esto soy yo, ¿no? Que a mí lo que ocurrió el 10 de enero en términos de disposiciones simbólicas a mí no me escandalizó. Eh, Creo que me habría escandalizado si la puesta en escena hubiese tratado de emular al calco, eh, digamos, el rito precedente, el rito de la República Democrática. Eso tal vez lo hubiese sentido mucho más ofensivo, ¿sí? Eh, Digo, no me escandaliza porque ya ha pasado tanto tiempo, más de 2 décadas y media. Yo creo que debe quedarnos clarísimo que el chavismo y todo lo que representa es un régimen político distinto, ¿sí? Y esa distinción ha intentado marcarla en todos los terrenos, en todos los ámbitos, y por supuesto el simbólico no ha estado exento, ¿no? Eh, de hecho, ha sido uno de sus principales campos de batalla. De manera que acá, en lo particular, eh, yo no siento una nostalgia en el sentido eh, de que para ser más legítimo tendría que haber sido de ese modo. Eh, Prefiero, de hecho, cómo ocurrió porque marca esa distinción. Ahora, Bueno, marca la distinción de no transferencia del poder, ¿no? bueno, claro, claro, pero digo, más allá de esos pequeños detalles, una distinción absoluta con otra Sí, época totalmente. que tuvo sus elecciones simbólicas, eh, que desarrolló sus elecciones simbólicas, eh, y que en realidad este tiempo político comenzó
eh, a partir de jurar que toda esa tradición se iba a defenestrar, ¿no? Ujú. Empezando por la Constitución, ¿no? Sí, la Eh, moribunda, ¿no? exacto, empezando por la Constitución. Ahora, eh, si intentamos hacer una suerte de pedagogía comparativa entre lo ocurrido el último 10 de enero y toda la tradición anterior, pues sí, evidentemente hay muchas diferencias. Pero no quisiera entrar Claro, en la discusión no, eh, de que tenía que ser así o no, de si es legítimo o de si es legítimo o no. Yo celebro que haya sido distinto porque eh, pues en definitiva, así fue. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues ya lo adelantaban. En primer lugar, el espacio escogido para la jura no es el espacio tradicional, aunque no es la primera vez que la jura se saca de ese espacio. Recordemos la toma de posesión de Pérez, la segunda toma de posesión de Pérez, que fue en el Teatro Teresa Carreño. es Y verdad. yo quería referirme a ella justamente porque esa jura se hizo un espacio completamente distinto y además tuvo un detalle francamente vergonzoso. En el momento del juramento no habían llevado la constitución sobre la cual debe jurar el presidente. Sí, Wow. sí, Bueno, entonces se saca la juramentación su no espacio quiero natural. decir, sí, bueno, del espacio ritual donde ocurre y se traslada al salón elíptico, ¿no? Eh, Quisiera como enfatizar a los escuchas de este programa eh, que en términos de posesión y organización de los espacios dentro del Palacio Federal Legislativo, aunque esa sea la sede del Poder Legislativo, no significa que el Poder Legislativo tiene eh, poder sobre todos los espacios. El Ujú, salón elíptico es un sí, espacio bajo la administración del Poder Ejecutivo, ¿ok? ujú, De manera que no deja de ser un espacio del presidente. Cuando la jura anterior, el presidente tenía que dirigirse al espacio de la representación del pueblo. ujú. Son cosas que parecen mínimos Insignificantes, pero detalles no. No, insignificantes, no, pero no, no es simbólicamente insignificante. son muy Sí, importantes, ¿ok? claro. Eh, Porque el presidente no deja o sea, no hay una simbología de la sujeción, como sí la vi en el caso de la antigua jura, porque este sigue permaneciendo en un espacio que administra, que es el salón, que es el Elíptico. salón elíptico. Eh, Luego, insisto en esto, no hay una simbología de la sujeción al poder legislativo porque no sabemos, yo también tengo esa duda, eh, no sabemos si el Parlamento o lo que sea se instaló antes, ¿sí? Si hubo un orden del día, si hubo una sesión formal. Allí pues vimos sentada, abigarrada un conjunto de personas que podían ser algunos diputados, eh, con digamos toda la duda que hay sobre la legitimidad de esas representaciones pueden ser algunos diputados, algunos invitados, qué sé yo. Entonces se desdibujó el hecho de que se pudiera observar que el presidente no, eh, o sea, personalmente se para frente al presidente del Parlamento, pero en realidad está jurando frente a toda la representación del pueblo. De eso no estamos, de eso no estamos seguros, ¿no? Además, Más, el elíptico es pequeño, además, como capacidad. sí, bueno, hay otras cosas asociadas a ese espacio. Luego, la jura, en la jura hay dos representaciones importantes que son dos comunidades, ¿no? Por un lado, la más importante es la comunidad política ante la representación de la comunidad política ante la cual jura el presidente. Esa la tenemos clara. Y por otro lado está la comunidad internacional. A todos estos actos son invitados, pues, tus pares, ¿no? Ujú. Eh, que con su presencia reconocen la legalidad del acto que está ocurriendo. Pues todos sabemos lo que pasó en ese sentido el 10 de enero. Esa también es una distinción. Otra, por supuesto, y esto ocurre desde el 99 en adelante, aunque hay una toma de posesión, no hay una transmisión de poder, porque eh, la alternabilidad, aunque chukutamente expresada en la Constitución, no la hemos vivido desde entonces. Por otro lado, aunque la fórmula de juramento anterior formaba parte de un acuerdo,
se mantuvo por casi 40 años. Eh, esta fórmula utilizada, aunque estridente, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, es efímera por su misma estridencia, no da ese sentido de continuidad y precisión de qué se jura y por qué se jura y cuáles serían las sanciones si no se cumple, si no se Ujú. cumple ese juramento. Eso se Yo, introdujo en el 99 con el juramento ya sí, transformado el texto del juramento transformado de Chávez. sí. Y otra cosa, ya con esto termino, que yo observaba justo esa mañana del 10, es que, bueno, no sé qué asesores o qué estarían pensando los asesores de esta jura presidencial, eh, que escogieron realmente un espacio, eh, sí, como históricamente maravilloso, desde el Ujú. punto de vista de lo pictórico y todo esto, artístico, pero, pero que es un espacio esencialmente funerario. Si nos ponemos a evaluar los usos del salón elíptico, eh, no sé, en el siglo XX, ahí ocurren dos cosas principales. La ceremonia de la apertura del Arca de la Independencia el 5 de julio, Julio. eh, que lo hace el presidente o un representante del presidente, casi siempre el ministro de Interior. Eh, y los velatorios de los presidentes, es un espacio para funerales de Estado. ¿Ok? Eso es en un sentido funerario. Luego está otro sentido funerario que es todos los cuadros que pueblan ese El salón. espacio, es de gente muerta, ¿ok? Sí, representan Los lo próceres que se nos incluso. dice, los próceres, nuestra tradición heroica, pero gente que no está entre nosotros. Y quiero que esto, digamos, se vea contrastado con el hecho de que la antigua ceremonia era un espacio de los vivos, algo que ocurría en medio de los vivos, ¿no? Pero además, esta fue una ceremonia que ocurrió bajo algo tan funerario como es la representación de un campo de batalla, independientemente de que se nos diga que con Carabobo empezó la independencia, en fin. Entonces, un espacio profundamente funerario el escogido eh, para este rito, en fin, Para ser un poco travieso, el amor es premonitorio. quién sabe. No, yo creo hemos cubierto bastante bien este tema. Un tema que sí, como dije al principio, es relevante, ¿no? O sea, no es un tema marginal porque la gente lo ve, lo observa. Y si tú no transmites esa confianza, entonces algo sucedió de una Pero yo manera. sí, ¿Ah? yo quisiera subrayar lo que acaba de señalar, es decir, resaltar lo que acaba de subrayar Sócrates, porque creo que es muy, pero muy importante la diferencia, ¿no? Pero para rescatar lo que fue la tradición republicana democrática, que es lo que voy a insistir yo, este, que es la idea, haciendo esa comparación, la idea de que efectivamente el Ejecutivo se somete al soberano. Y yo creo que ese punto es fundamental. El hecho de haber hecho esta traslación de espacio quiere decir que no hay tal sujeción al soberano. Creo que es un punto. Y bueno, ya lo otro, pues, ya lo otro, el juego que hace Sócrates en relación a los funerarios, ya ahí no entro en detalle, pero fue un juego. Bueno, me Pero parece muy interesante de todas maneras. es muy interesante, sí, pero claro, hay los elementos de especulación. Pero lo que sí quiero, digamos, ya buscando ya cerrar en la parte que a mí me correspondía, es entender que para nosotros esta ceremonia, que fue resultado de un acuerdo político del inicio de la democracia, está marcado dentro de la idea de la alternancia del poder. Eso es fundamental entenderlo. Es una ceremonia preciosa que tiene una serie de disposiciones, detalles que a la gente se le suelen pasar desapercibidos, pero es una ceremonia muy hermosa y además profundamente respetuosa de la idea de la soberanía. Yo creo que son los elementos, más allá de que este símbolo, que si el arca, que si la llave del arca, que si la bandera, más allá de todo eso. Y además que quien toma el juramento es el presidente del Congreso, es decir, el soberano es el que le está tomando el juramento de respetar la ley y la constitución al presidente entrante. Y el espacio donde se hace y digamos, los elementos que constituyen efectivamente que la
hubo un cambio de poder. Eso yo creo que un cambio de poder en el sentido, continúa la república, pero cambia quien está a cargo del jefe y que no hay reelección inmediata, que hay transmisión de poder y que hay alternancia. Yo creo que eso es lo fundamental de esta concepción de la ceremonia, del 58 en adelante, hasta el 99. De ahí, del 99 para acá, ha habido algunos cambios importantes sobre los cuales no sé si vale la pena. Yo no los he trabajado realmente seriamente, así que yo no me atrevería a meterme con ella. Bueno, muchas gracias. Yo creo que veremos si en un futuro próximo volveremos a ver a los símbolos que dieron origen a la democracia, por lo menos es la esperanza que tienen muchos. Bueno, les agradezco, interesantísimo y que para mucha gente tema desconocido, ¿no? Porque esto no es, sí sabíamos que le cambiaron la orientación al caballo en el escudo y cosas que eran simbólicas o que Chávez dijo que juraba sobre la moribunda. O sea, son aquellos elementos que el público pudo discernir. Pero aquí se eligieron muchas cosas muy interesantes y a mí me pareció realmente, yo aprendí mucho en este debate. Y si mal no me equivoco, ese palacio fue hecho por Guzmán Blanco, ¿no? Claro, Bueno, claro, otro, completamente guzmancista. y muy afrancesado también. Bueno, Y muy bello por dentro, muy bello. no, Vale y la es un pena sitio, la visitar. verdad que es interesante la concepción norte, sur. Si no me equivoco, el Salón Erístico fue un tiempo sede del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Ejecutivo. Ujú, Sí, de no, acuerdo. es interesante eso. Bueno, yo voy a anunciar el próximo evento que va a ser el miércoles 19 de febrero. Vamos a tener uno que tiene, bueno, ya nos salimos de la historia y vamos para el presente. El tema de ese foro es votar o no O no votar. votar. Y los invitados son John Magdaleno, Benigno Alarcón y Roberto Casanova. Creo que va a ser bien interesante. Va a ser el miércoles 19 de febrero a las 5 y creo que es un tema que muchos se están preguntando y me parece que hemos escogido unos panelistas que están bien calificados para hacernos un análisis específico Es el de esa miércoles. decisión. Ok. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Es después, bueno, todo eso es como hemos pensado. Bueno, gracias. Gracias, Emilio. Y gracias. Gracias. Bueno. Buenos días a los dos. Gracias. Hasta luego. Déjame salirme de aquí. Analítica. Feliz Presentó. Foro Analítica. Síguenos en nuestras redes. Excel, @analítica. Instagram, @analítica.web. Y nuestra página web, www.analítica.com.